Diálogos con la actualidad. La entrevista. En Presencia Universitaria por la noche. 8 de la noche con 35 minutos y bueno, ya tenemos el segmento de entrevista. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Christopher Saavedra Ramírez, quien es secretario del Juzgado Primero de Distrito en materia penal en el estado de Querétaro. Darle la bienvenida, secretario Christopher, bienvenido pues a este su espacio Presencia Universitaria y pues estaremos charlando a lo largo de estos minutos. Muchas gracias, Alma. Bueno, secretario, ha estado resonando la reciente manifestación en Ciudad de México, donde prácticamente actores de doblaje, locutores, trabajadores del gremio artístico protestaron por las clonaciones y el uso de voz con inteligencia artificial. Señalan que esto es una violación a los derechos de autor. Vamos a ir desencadenando y desarrollando un poco esta charla, pero en un primer momento pues quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial para pues clonar o usar voces de actores, de locutores o figuras públicas, y esto resaltando, enfatizando sin su consentimiento. Bueno, pues pienso que el uso a través de la inteligencia artificial de cualquier derecho protegido por la Ley Federal de Derecho de Autor a través de la inteligencia artificial, yo pienso que sí representa una vulneración. En particular, hay un artículo que dice expresamente que el autor tiene derecho a prohibir y a autorizar cualquier tipo de obra suya para su uso en Internet. Entonces, eso está regulado en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Entonces, sin profundizar las peculiaridades que puede tener cada asunto en concreto, me parece que sí hay una responsabilidad para quien, a través de la inteligencia artificial, haga uso de un derecho que tiene una doble vertiente. La misma Ley Federal de Derechos de Autor en uno de sus primeros artículos señala que es un derecho de carácter moral, personal, hacia el artista, y a su vez es un derecho de índole patrimonial, es decir, es una extensión del patrimonio del artista. Entonces, esa es la primera vertiente del derecho de autor como derecho humano. Su segunda vertiente como derecho humano, ya reconocido internacionalmente y por nuestra Constitución en su artículo 28, pues conlleva a que como derecho humano todos los artistas y la comunidad que tiene derecho al acceso a la cultura tienen el derecho de que el Estado proteja y regule todas las reglas que permitan proteger a los autores de situaciones como la que tú muy bien me describes. Entonces, en principio, pienso que sí es materia de responsabilidad, sí hay materia para resarcir daños y demandar alguna compensación. En ese sentido, secretario, ¿existen actualmente figuras penales que sancionen la clonación de voz con la inteligencia artificial? Pues sí existen. Sin embargo, aquí digamos que desde el ámbito penal es una de las acciones que generalmente los que se dedican a ejercer la abogacía la llevan a cabo de manera secundaria. ¿Por qué? Porque el derecho de autor es una figura que opera en el ámbito del derecho administrativo y generalmente los operadores jurídicos tienden a impugnar directamente en la vía correspondiente, en la vía administrativa, y después de establecer la responsabilidad en la vía administrativa, también optan por la vía civil y posteriormente en la vía penal. Porque al final del día, el contexto de las comunicaciones actuales sobre este tema es, yo advierto a la esposa del fallecido Pepe Labat, que está indignada. Claro. Está indignada
por la mala calidad de la reproducción, porque dice, oye, pues es que mi esposo era una persona tan profesional en su trabajo que le indignó que reprodujeran su voz en un resultado artístico que calificó que en como... su criterio no es el deseable. Entonces, sin embargo, creo que este tema trae muchos aristas porque me parece que la intención del INE no fue lucrar con su voz. Por el contrario, y así lo expresaron, bueno, es que nos recortaron el presupuesto y vamos a tomar las herramientas que tengamos a la mano. Y un punto muy importante en estos conflictos de propiedad intelectual, sobre los cuales años anteriores a mi carrera me tocó resolver cuando trabajaba en un tribunal colegiado en materia administrativa con competencia en la Ciudad de México, es uno de los factores es cuál es el fin con que se utilizó la obra artística. ¿Se utilizó para lucrar con ella o se utilizó con algún fin de difusión? Sí, de difusión. Por ejemplo, ¿por qué? Porque uno de los límites de este derecho humano reconocido internacionalmente y constitucionalmente es que debe existir un equilibrio entre la protección de los derechos del autor con la libertad de expresión, con el acceso a la información. Y sobre estos derechos también hay otro derecho humano que debe de considerarse, en particular para este caso, que es el tema de la gestión y la promoción de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia finalmente es un derecho fundamental que permite que otros derechos humanos puedan materializarse. Entonces, yo advierto que el INE, a diferencia de otros casos donde, digamos que usurpan una obra artística o roban alguna obra artística para generar un lucro, creo que aquí la intención del INE fue promover la democracia. Entonces, por eso es que este tema en particular es muy interesante porque tiene muchos aristas a desarrollar en diversos temas jurídicos, pero además me parece que si bien la presidenta del INE tomó una postura, bueno, lo que han dicho los medios de comunicación sobre la postura de la presidenta del INE de que pues demándame, que pudiera parecer un poco antipática o no lo sabemos porque finalmente solamente tenemos la información que obra en medios de comunicación. Sin embargo, en la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que tomó una actitud muy congruente con las obligaciones constitucionales que tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, como hace ratito lo mencioné, en su vertiente de derecho humano, el derecho de autor, y que tiene toda la ciudadanía, es que el Estado debe de regular y proteger los derechos del autor. Entonces, cuando sale la presidenta a dar la cara y dice, la esposa tiene razón, sí se cometió un error, hay que regular, hay que tomar las vías para que nos vamos a contactar con ellos para tomar acción en relación con su regulación, me parece que es una postura congruente, correcta, dentro del marco constitucional en que nos regimos. Entonces, quiero hacer mucho hincapié en que el derecho de autor, como derecho humano y del cual la sociedad puede gozar, actualmente está regulado en la Ley Federal de Derecho de Autor. En mi criterio, no está regulado de forma completa en relación con la inteligencia artificial. Si uno, de la lectura integral de esta ley, no vas a encontrar siquiera la mención de inteligencia artificial. Y el uso de esta herramienta que cada vez pues va sobrepasando en ciertos gremios, ¿no? Lo hemos visto con el uso ya incluso de tecnologías, de arquitectura, de pues bastantes gremios, ¿no? Pero en ese sentido, como tal, referiría, secretario, que se necesita entonces
una reforma a esta Ley Federal de Derecho de Autor para, como tal, que se garantice esta protección específicamente con el uso de la inteligencia artificial? Yo pienso que sí. O sea, ¿hay como tal vacíos legales? Considero que sí. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo opera y se ocupa mucho un principio general de derecho que ya ha sido delineado por la jurisprudencia de la Suprema Corte que dispone lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ¿y qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte sobre este principio general de derecho? Bueno, esto no significa que todo lo que no esté expresamente regulado vaya a estar prohibido, sino que si de forma temática ya ha sido regulado por el Estado, debe de estarse a las regulaciones que ya sobre ese tema dispuso el Estado, y ya los tribunales definirán la interpretación correcta que al efecto exista. Entonces, a mí me parece que no hay una omisión total sobre el tema, sino más bien falta una actualización, una reforma que abarque estos temas, porque pueden suscitarse un sinnúmero de conflictos que yo advierto que la ley federal de derecho de autor queda un poco corta. Entonces, sí, al final del día los tribunales tienen que resolver con base en esos derechos de autor, pero finalmente un derecho va a maximizarse y va a tener mayor transparencia cuando se regula de mayor manera. Ahora, yo les quiero decir a la ciudadanía en general, hay muchas vías porque he visto que la mayor queja ciudadana están haciendo protestas para que se regulen. Entonces, mi mensaje a la ciudadanía está el juicio de amparo. A través del juicio de amparo se puede combatir esta omisión legislativa. Para tal efecto, tenemos que distinguir entre omisiones absolutas y relativas y reclamar vía amparo indirecto una omisión legislativa relativa, y creo que es la vía más corta y que menor tiempo tarda para que a través de un medio legal se obligue a la legislatura a dictar una ley que dé una regulación y no deje desprotegidas a las personas de estos temas. Secretario, una charla definitivamente muy, muy interesante y que amerita, por supuesto, quizá incluso una mesa de análisis que pudiéramos desarrollar con más tiempo. En ese sentido, se nos está terminando ya estos minutos. Yo le agradecería un último mensaje a nuestro auditorio. Pues no se dejen, los derechos son para ejercerse. Toda la ciudadanía tiene derecho a que sus obras artísticas sean protegidas por parte del Estado. Y si el Estado va unos pasitos atrás con la evolución de la inteligencia artificial, pues tenemos el deber moral de demandar una reforma. Una de las vías más rápidas es el amparo indirecto en contra de una omisión legislativa relativa. También se pueden reclamar a través de las vías ordinarias tradicionales. Por ejemplo, en el caso concreto de la esposa del señor Labat, tiene la vía contenciosa administrativa, tiene la vía ordinaria civil, la de responsabilidad extracontractual, inclusive hasta la vía penal, ¿no? Pero todas esas vías tienden a ser mucho más extensas. Por eso es que mi recomendación es el amparo al final del día contra una omisión legislativa por tratarse un tema de constitucionalidad. Ya no tiene que agotar todos los medios ordinarios de defensa para irse directamente al amparo, y un amparo ordinariamente tarda unos 6 meses en resolverse. Secretario Christopher Saavedra, agradecerle por supuesto su participación y esperando tener la oportunidad de volver a platicar con usted sobre este importante tema. Vayamos con más